Listo. Vamos a comenzar entonces el teorema del valor medio. ¿Sí? Estoy abriendo el chat para que no me quede oculto. Ya, dice el teorema del valor medio entonces, si la función f es continua en el intervalo AB, entonces existe en este intervalo un punto x sub 0, tal que verifica la siguiente igualdad. ¿Ya? Básicamente, entonces tenemos, imaginemos que tengo acá una función. ¿Sí? Una función cualquiera. Y igual a f de x. ¿Ya? Entre A y B. Es decir, quiero calcular el área bajo esta curva. Toda esta área que está acá es la que quiero calcular ahora. ¿Ya? El teorema del valor medio dice, ok, existe un punto dentro del intervalo, ¿sí? Cualquier punto dentro del intervalo, que le voy a llamar x asterisco, tal que si yo calculo, ¿cierto? Tal que si yo calculo este ancho, ¿cuánto mide este ancho del intervalo? A menos B. B menos A, ¿cierto? Ah, eso. B menos A. Tal que, de cierta forma, existe un punto que tiene la característica, ¿sí? De que si yo calculo ese rectángulo completo, es lo mismo que calcular el área bajo la curva. ¿Ya? ¿Cuánto tiene de altura esto? El rectángulo. Si fíjense que aquí está el puntito. ¿Cuánto tendría ese de altura? F de B. No, este de acá es f de b. Ese de ahí es f de b. Este de acá es f de a. Entonces, quiere sacar el del asterisco, ¿no? ¿Sí? Ahí entonces sería F de X asterisco. Ya. Entonces, el teorema del valor medio dice, existe un punto, ¿sí? Que el área bajo la curva es igual a b menos a por f de x asterisco. O sea que existe un punto dentro del intervalo que si yo hago el área de ese rectángulo es lo mismo que calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Eso dice el teorema del valor medio. Ahora, ¿qué punto es este? Ni idea. Solo el teorema de valor medio habla de que existe. ¿Sí? Entonces, ahora miremos el teorema. Dice, si la función f es continua en el intervalo AB, entonces existe en este intervalo un punto, aquí le llama x0, eso sí, ¿ya? Tal que el área bajo la curva es lo mismo que el área del rectángulo. ¿Cómo podría encontrar ese punto? ¿Alguna idea? Y el área bajo la curva sabemos que es la integral entre a y b de f de x igual a f de x asterisco b menos a. ¿Cómo podría encontrar f de x asterisco? ¿Alguna idea? Javi Cañulán. Ernesto, ¿cómo podría encontrar ese f asterisco? Ya, pero Ernesto, mira la fórmula. ¿Tú conoces la función? Despejándola. Despejándolo, ¿cierto? Entonces, perfectamente yo podría decir a f de x asterisco es igual a la integral entre a y b de f de x
dividido en B menos A. ¿Sí? Perfectamente podría hacer eso. Muy bien, Vane. Entonces, hoy día estamos a 30. ¿Cierto? Voy pasando la lista. Creo que tengo... la cámara apagada. Ya. Ok. Volvamos entonces, no sé si queda claro acá el teorema del valor medio. ¿Ya? El teorema del valor medio solo habla de que existe ese punto, no me dice cuál es el punto. ¿Sí? Dice, ok, mira, existe un punto de tal forma que yo puedo construir el rectángulo y el área del rectángulo va a coincidir con el área bajo la curva. ¿Ya? Eso es lo que dice el teorema del valor medio. Volvamos acá entonces. Ejemplo. El valor medio de f de x al cuadrado, o sea, de f de x igual a x cuadrado sobre el intervalo 0, 2 es este. ¿Sí? Porque claro, sería entonces, voy a agregar una página, veamos el ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que aparece acá es la función f de x igual a x al cuadrado. La voy a dibujar y era x entre 0 y 2, ¿o no? Sí, creo. Sí, profe. Gracias. Entonces, veamos acá. Este en 1 vale 1, en 2 vale 4. 2, 3, 4. Esta curva. ¿Ya? Entre 0 y 2 sería el área que está bajo la curva, o sea, toda esta área que está acá. Ya. Entonces, ¿cuál es el área bajo la curva? ¿Cómo calculo el área bajo la curva? Ariel. Se supone que hay que encontrar el X asterisco, ¿no? No, ¿cómo calculas el área bajo una curva? La integral Ya. Entre 0 y 2 de x de cuadrado. 2 de x cuadrado. ¿Sí? Entonces esto sería x al X3 cubo partido en dividido 3. 3 de 0 a 2. Sería 8 partido en 3 menos 0 partido en 3. 8 8 partido en 3. Ya. Ese es el área bajo la curva. Ahora, el teorema del valor medio dice, existe un punto aquí, no sé dónde, que tiene la característica que si yo construyo este rectángulo, tiene la misma área bajo la curva. Como que son equivalentes las áreas. ¿Ya? Entonces, para encontrar el valor medio, ¿sí? Para encontrar el valor medio, ¿qué tengo que hacer? Decir, ya, el área es 8 tercios. Entonces yo estoy buscando un punto que tenga de área, ¿cierto? 2, porque es 2 menos 0, por f de x asterisco, que es la altura de ese rectángulo. Así que sería 8 tercios, paso el 2 dividiendo, igual a f de x asterisco. Entonces esto sería 4 tercios igual a f de x asterisco. O sea que yo sé que este rectángulo tiene que tener altura 4 tercios. ¿Sí? Ahora, si sé cuánto vale la altura de ese rectángulo, ¿cómo podría calcular el valor de x asterisco? Diciendo que f de x asterisco igual a x cuadrado o no, o nada que ver. Perfecto, ¿cierto? Entonces, si quiero saber x asterisco, ¿cierto? Si quiero encontrar x asterisco, entonces tendría que decir 4 tercios es lo mismo que x asterisco al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo despejo la raíz cuadrada? ¿Cómo despejo el cuadrado? Aplicando raíz. Aplicando raíz. Aplicando raíz. Ahora, con la raíz tengan cuidado, porque la raíz siempre es más menos, ¿cierto? Entonces aquí sería
más menos la raíz de 4/3. Igual a x asterisco. Entonces, x asterisco, Quedaría, dime, quedaría 2/3 de raíz de 3, ¿cierto? 2 raíz de 3, más o menos. Ah, que yo lo racionalicé. Ah, ya, yo casi nunca racionalizo, me da flojera esos cálculos. Todavía no encuentro lo práctico de racionalizar. Más allá de que se ve una raya abajo, se ve mal, fea. Pero no sé qué tan práctico será. Yo pierdo tiempo, ¿no? Ya, entonces acá me aparece más menos. Me voy a quedar con el más, porque, ¿por qué me apareció un menos? Dime, Mauricio. Consulta rápida. Si quieren encontrar el x asterisco, ¿por qué está elevado al cuadrado? Ah, porque f de x asterisco Por f de x. es x asterisco al cuadrado, porque f de x era esta. Ya, vale. Gracias. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el punto que está ahí es el punto 2 raíz de 3. ¿Por qué me voy a quedar solo con el positivo? ¿Sí? Porque si me fijo, estoy buscando el punto que está entre 0 y 2. Entonces, si está entre 0 y 2, tiene que ser el que tiene la raíz positiva. ¿Ya? Entonces, ahí yo podría encontrar. Y efectivamente, si yo calculo esa área, me va a dar la misma, ¿cierto? Entonces, el teorema del valor medio dice, ok, mira, si tú quieres calcular el área bajo una curva, ¿sí? Se puede calcular por la integral, pero también existe un punto que construye un rectángulo perfecto y que va a dar en la misma área que la integral. ¿Ya? Y si yo quisiera encontrar ese punto que va a dar la misma área, tendría que hacer este procedimiento. ¿Queda claro? Dana, Javiera. Profe, a mí me complica en graficar, porque sé que abajo en X ya es de 0 a 2, pero encontrar los valores de Y. Ya. Generalmente para gráficas, Javi, voy a tratar de buscar un video de YouTube o voy a ver si Adrián y la Magda en diferencial ya lo vieron, pero generalmente para graficar lo correcto no es darles punto. Yo sé que cada vez que tengo una función cuadrática es una parábola. ¿Sí? Si es una cuadrática es una parábola. Ahora, si el que acompaña a la A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el que acompaña al x cuadrado es negativo, abre hacia abajo. ¿Ya? Pero no hay que darles punto. Ahora, sí, voy a tratar de pedirle a Adriano o a la Magda, si ya pasaron esa materia y les quedó la clase grabada, que me la presten. ¿Ya? Porque, claro, yo aquí De Adrián no, porfa. porque yo aquí la grafico rápido, ¿sí? Pero básicamente la grafico rápido porque yo ya sé que es una cuadrática, ¿sí? No sé si me puedo demorar tanto en graficar, pero hay gráficas, voy a tratar de hacer un resumen de gráficas. Yo me comprometo con cosas, pues, cero tiempo. A ver, voy a anotarlo en mi lista de cosas que haré. Oiga, profe, Dime. ¿y para el control hay que graficar o no? A ver, no siempre es necesario graficar, pero como ustedes han podido ver en todos los ejercicios que hemos hecho, si grafican, siempre es más fácil calcular el área, ¿cierto? Gracias por la confirmación, Ernesto. ¿Ya? Si grafican, siempre Perdón. es más fácil calcular el área. Ahora, como los controles son online, ustedes tienen la gran ventaja que pueden graficar acá en GeoGebra. Bueno, en GeoGebra o en cualquier parte. A mí me gusta GeoGebra para graficar. ¿Ya? Le presté mi computadora a mi sobrina, abrió su correo y sacó el correo, pero lo sacó desde acá. Entonces ahora me está pidiendo iniciar sesión en todas partes. Ya ni siquiera, no tengo cuenta de GeoGebra. Ese es el problema de Gmail. Se supone que uno para cerrar sesión en dispositivos tienes que hacerlo desde el dispositivo como principal, que en mi caso, por ejemplo, el celular. Entonces de ahí puedo cerrar las sesiones, no directamente el dispositivo donde la inicié. Claro, entonces ahora como que todos los lugares me pide inicie sesión, ya.
Pero tenemos la ventaja, Ariel y Ernesto, de que tenemos muchos software de gráfica. A mí me gusta GeoGebra porque puedo mover cosas, ¿sí? Pero por ejemplo acá, en Wolfram, yo igual puedo poner y igual a x cuadrado, Javi, por ejemplo, directo, ¿sí? Y te va a aparecer la gráfica. Ni siquiera escribí grafique. Esta es la gráfica. Entonces tú aquí vas viendo entre 0 y 4. ¿Ya? Pero tiene la desventaja que, claro, pues no puedo en este caso aumentar el eje. Creo que sí. A ver, from x0 to 4. Pero creo que no. Ahí sí. Ahí me graficó entre 0 y 4. ¿Ya? Entonces aquí en Wolfram tú igual puedes graficar, escribes la recta ahí y entre qué quieres graficar. Si quieres graficar dos rectas, por ejemplo, grafiquemos y igual a x cuadrado igual a raíz de x. La raíz se escribe SQRT. Entre 0 y 4 debería ser las dos gráficas. No, no las hace. Solo graficó la raíz ahora. ¿Ya? Pero ahí puedo ir graficando en Wolfram al menos, para todos los que les cueste graficar. Igual voy a tratar de hacer un resumen de gráfica, pero no sé qué tanto me funcione, no sé qué tanto tiempo tenga, ¿ya? Pero aquí pueden ir graficando, ¿ya? Con GeoGebra o con Wolfram. A mí me gusta harto Wolfram. Es más amigable para mí que sé trabajar en látex. Es más amigable. ¿Ya? Ahí les mandé el link de Wolfram. Si no, lo pueden hacer en GeoGebra. No creo que de ninguna manera en el control hayan puntos por la gráfica, ¿sí? Pero evidentemente es más fácil calcular el área de las regiones si tienen una idea de cómo es en la región, ¿ya? Porque eso ayuda harto a la imaginación ahí a poder calcular. ¿Sí? Perfecto. Ok, veamos entonces ejercicios de área entre dos curvas, pero un poco más difíciles. Tenemos estas dos curvas de acá. Entonces voy a copiar el ejercicio y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Acá entonces. Ya, acá me dan la gráfica, pero ¿cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo? ¿Cómo la podrían identificar aquí? Sé que la azul es la que está arriba en algunas partes y la roja es la que está abajo en algunas partes. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Evaluar entre los puntos. Ya, por el cuadrado dice el Eduardo. También puede ser. Esta es una función cuadrática. ¿Qué dijimos recién de las funciones cuadráticas? ¿Qué son siempre? Parábola. Parábola, ¿cierto? Esta es cuadrática. La voy a hacer con rojo porque aquí aparece con rojo. Entonces, esta es una función cuadrática. Y todas las funciones cuadráticas son parábolas. Para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces, esta roja es la función g de x. Y la azul es la función f de x. ¿Ya? Primero, eso. Las parábolas felices son las positivas. Muy bien, Eduardo, ¿cierto? Acá, adelante del x, hay un 1. Y siempre que el número que esté delante del x sea positivo, va a ser una carita feliz. Si el número que está delante del x es un negativo, va a ser una carita triste. ¿Sí? Una carita triste es como para abajo. Ya. Ok. Entonces, acá voy a tener que separar, porque la función en algunas partes, por ejemplo acá, la función que está arriba es la azul. Pero después, la función que está abajo es la azul. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que separar en dos integrales. Una integral que haga f menos g y otra integral que haga g menos f. ¿Sí? La primera integral, ¿dónde parte? ¿Cuál es el límite inferior de la integral? El 0. ¿Cuál? Oye, pero esa El 0. 0. Ahí sí, Jorge, es que como que activar y desactivar. Ya, es 0 porque va desde acá y va hasta acá. ¿Qué valor es ese?
¿El 3 o no? ¿Seguro? No. ¿Y cómo lo podría calcular? ¿Podemos usar lo del X asterisco? No. No sé si es lo mejor. Porque este punto, ¿qué característica tiene ese puntito que está ahí? Es una intersección. Es la intersección entre las curvas. ¿Y cómo calculo el X de la intersección de las curvas? Igualándolas. Igualándolas, perfecto. Ana. Entonces, primero calculo la intersección. Entonces voy a igualar x al cubo menos 6x cuadrado más 8x igual a x cuadrado menos 4x. Igualé la f con la g para poder encontrar cuánto vale x. Y acá entonces voy a tirar todo para un lado. X al cubo menos 6x cuadrado menos x cuadrado más 8x más 4x igual a 0. Y me va a quedar x al cubo menos 7x cuadrado más 12x igual a 0. Esta es una ecuación cúbica. ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación cúbica? 3. 3. ¿Quién habrá sido tu profesora de álgebra, Ernesto, cierto? No sé, yo me pregunto lo mismo. Ya, las ecuaciones cúbicas, ¿cierto? Está elevado al cubo. Muy bien, Jorge, también. ¿Sí? Las ecuaciones cúbicas tienen 3 soluciones. ¿Ya? La ecuación cuadrática tiene 2. Acá fíjense que más o menos tiene 3. Esta es la primera. Esa es la primera intersección entre las curvas. Esta es la segunda intersección entre las curvas y esta es la tercera intersección entre las curvas. Esas son las 3 soluciones. Nosotros ya sabemos que una solución es 0, ¿cierto? Y que la otra aparentemente es 4. ¿Ya? ¿Cómo calculo cómo resuelvo esta cúbica? Voy a factorizar por x en todas partes. Entonces queda x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Entonces, ahora voy a factorizar este polinomio que está acá. ¿Qué número multiplicado me da 12 y sumado me da menos 7? Menos 3 y menos 4. Entonces queda x menos 3, x menos 4 igual a 0. Entonces las soluciones son x igual a 0, porque este está solito, ¿sí? X igual a 3, porque si x vale 3, lo que está aquí adentro va a ser 0, ¿sí? Y x igual a 4, porque si x vale 4, lo que está aquí adentro va a ser 0. Y ahí tengo todas las intersecciones, entonces efectivamente este era un 0, como decía Ernesto, este era un 3, y este era un 4. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí cómo hice la intersección? Sí, profe. Ya, entonces segundo represento las integrales. Mauricio, ¿cuál crees tú que va a quedar la primera integral? ¿Cuáles son los límites de integración de la primera integral? De la primera. ¿Dónde parto integrando la primera? Esta Del área. 0 al 2. No, perdón. Ya, 0 al 3. Del 0 al 3, porque del 0 al 2 estaría calculando esta área que voy a Sí, eso es pintar. lo que estoy pensando en la No, creo que me estoy Así de complicando cero. más. Sorry, que no estoy full concentrado. Ya, del 0 al 2 estaría, no se ve pésimo mi amarillo, del 0 al 2 estaría calculando esta parte que yo estoy pintando verde. Ya. ¿Sí? Del 0 hasta que x valga 2. ¿Ya? Pero yo necesito también calcular ese otro pedacito, entonces por eso va a ser del 0 al 3. Tengo que Claro. incluir ese pedacito. Perfecto, entonces del 0 al 3. Y tengo que restar f menos g, porque en esta parte está la función f arriba y la g abajo. Más la segunda integral. ¿De dónde parte Dana? Pucha, Dana, ya la última, toda esta semana ahí desconcentrada.
Ya, Eduardo, ¿de dónde parte la segunda integral? Del 3 al 4, perfecto, Eduardo. Del 3 al 4. ¿Y qué va a ser? Va a ser la función g menos la f, porque en este pedacito, voy a hacer ahí un ultrazoom, está la parábola arriba y la cúbica abajo. Entonces va a ser g menos f. ¿Ya? Y ahora voy a pescar la función g y la función f las voy a reemplazar. Entonces me va a quedar. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Me va a quedar f menos g, x al cubo, menos 6x cuadrado, más 8x, menos g, x cuadrado, menos 4x, y todo eso por dx. Más, voy a hacer la otra integral, profe, tengo el... ya. Más la integral entre 3 y 4, y aquí sería g menos f. Así que sería x cuadrado menos 4x menos f. X al cubo menos 6x cuadrado menos, no, más 8x, y todo eso por dx. ¿Ya? Entonces voy a simplificar acá, y me queda la integral entre 0 y 3, y me va a quedar entonces la primera. X al cubo menos 7x cuadrado más 12x de x, más la integral entre 3 y 4, y me queda menos x al cubo más 7x cuadrado menos 12x, todo esto por dx. Perfecto. Fernando, ¿vamos bien hasta acá? No vamos. Ya. Seba Arroyo, ¿vamos bien hasta acá? Mauricio. Sí, bien. Ya. Resolvamos las integrales. X al cubo, x a la cuarta partido en 4. Menos 7, x al cuadrado, x al cubo partido en 3. Más 12, x cuadrado partido en 2. ¿Ya? Entre 0 y 3. Más. Menos, aquí sería menos x al cubo. Voy a poner paréntesis. Yo siempre prefiero que me sobren los paréntesis. Después equivocarme en un signo porque me faltaron paréntesis. Menos x al cubo partido en 3. Más... No, la integral de x al cubo y x a la La cuarta. sería la cuarta. Ahí sí. X a la cuarta partido en 4. Más 7 x al cubo partido en 3. Menos 12 x cuadrado partido en 4. Esto entre 3 y 4. ¿Sí? Ya. Entonces ahora voy a evaluar. Aquí me queda. Me va a quedar 3 a la cuarta partido en 4. Menos 7 por 3 al cubo partido en 3. Más 12 por 3 al cuadrado partido en 2. ¿Sí? ¿Por qué no evalúo en 0? ¿No es 12 por x cuadrado partido en 2? Sí. Gracias, Eduardo. Me desconcentré. Ya, volvamos acá. ¿Por qué no resté cuando evalué en 0? Porque aquí evalué en 3. Porque va a quedar puro 0, ¿cierto? Va a quedar 0 elevado a 4 partido en 4, menos 7 por 0 elevado a 3, y etc. Entonces solo evalúo en 3. ¿Ya? Más, veamos acá. Menos, ojo con los signos, porque este es 4 a la cuarta partido en 4. Más 7 por 4 al cubo partido en 3. Menos 12 por 4 al cuadrado partido en 2. Todo esto, ¿sí? Y voy a hacer otro paréntesis, menos lo que evalúo en 0. O sea, menos lo que evalúo en 3. Entonces lo voy a achicar para que me caiga todo ahí. ¿Ya? Me va a quedar evaluado en 3, menos 3 a la cuarta partido en 4.
más 7 por 3 al cubo partido en 3, menos 12 por 3 al cuadrado partido en 2. Perfecto. Y aquí hay cosas que se van a ir. ¿Sí? Ahora, si alguien quiere, mete todo esto a la calculadora y listo. Yo voy a ir metiendo paso por paso. Entonces veamos este de acá. Ya, ese número de ahí sería 3 elevado a 4 dividido en 4 menos 7 por 9 más 6 por 9. Sí, me equivoqué. 3 elevado a 4, perdón, dividido en 4 menos 7 por 9 más 6 por 9. Ahí sí. Me dio 45 partido en 4. Más, y aquí me va a dar 4 al cubo por menos 1 más 7 por 4 al cubo dividido en 3 menos 6 por 16. Menos 32 partido en 3 menos, y el menos de ahí, ese debería darme igual, pero con el signo cambiado, ¿no? Ese medio positivo, este me da negativo. Fíjense que estos dos que estoy marcando en verde son iguales, pero con distintos signos. ¿Sí? Entonces por eso no lo calculé y puse 45 partido en 4. Así que esto me va a dar 45 partido en 4 más 45 dividido en 4 menos 3. Ay, no me funciona ese. ¿Cuánto da ese? ¿Lo hizo? Este de acá, estoy haciendo este de acá ahora. Sería 32 por... Me da 7 dividido en 12. ¿Sí? 45 por 3 menos 32 por 4. 7, sí. Como que lo estaba tratando de hacer en la calculadora y no me sale. 7 dividido en 12. ¿Sí? Más 45 dividido en 4 me da 71 sextos. Ya ahí está listo. Ojo ahí con pasos que me puedo ahorrar o cosas de ese tipo. ¿Sí? Entonces este es un poco más largo porque, claro, tengo que encontrar la intersección primero. Después que encuentro la intersección, ¿sí? Separo las integrales y después calculo cada una de las integrales. Voy a hacer un zoom porque asumo que ya todavía que íbamos más o menos acá. Ya voy a darle un minuto ahí para que puedan copiar eso. Cualquier duda me van avisando. Profe, Dime. entonces, es que justo cuando estaba explicando la parte de arriba donde dice área, pero después me quedó súper claro. Entonces, siempre es la función de arriba menos la de abajo. Sí. Y hay veces que tengo que tener este cuidado, porque esta función, en alguna parte la de arriba es la F, pero en otra parte la de arriba es la G. En la G. Sí. No, sí, eso me quedó súper claro. Sí, porque si no después va a pasar que les den integrales el área 0 y ustedes están viendo que hay área, o que el área les dé negativa, porque claro, están restando al revés.
¿sí? Eso puede perjudicar harto. Ya, Ya, perfecto. Gracias, profe. de nada. ¿Estamos listos hasta acá, Carla? La Carla no está hoy día. No está la Carla. Ya, Ariel, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo bien. Profe, que Estaba la haría copiando. prender la cámara. El Ariel no quiere prender la cámara. Como que hoy No, día que anda entero no. distraído. Anda entero distraído ese, hoy. Yo creo que hoy día está acostado todavía. Me da la impresión. Yo la tuve que aprender porque si no, no me concentro. Estoy en la casa con un día nublado, ¿no? Estoy. Pero por Dios, el vocabulario, Mauricio, todos entendimos lo que iba a decir. ¿No lo dije? ¿Lo dije? No lo dije. No, no lo dijiste. Muy bien. Control. Ya. Entonces, veamos otro ejercicio que igual tan fácil y a la primera no es. Veamos este ejercicio de acá. Quiero calcular, dime, Vane. ¿Aquí se invierten los signos en este caso? Sí, mira, voy a hacer algo con mi iPad ahí. No sé si los signos, pero como que aquí es raro, ¿cierto? Es como súper raro porque ya, primero, todos de acuerdo en que esta no es una función, ¿cierto? Esta de No. acá no es una función. Las funciones no pueden, si yo tiro una línea recta, la función no puede pasar por 2 puntos. ¿Ya? Entonces, ya, eso es lo primero raro. Y lo segundo es que alguien dice, ya, profe, pero mire, calculo la integral, calculo esta área, porque ahí está la recta menos la cúbica. Pero acá, ¿cómo lo hago? Porque ahí no está como tan sencillo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si miramos esta figura al revés? No, no funciona así. A ver. La ¿Se voy, vuelve una parábola o no? sí. Profe, ¿cómo al revés? La voy a dar Se da vuelta. vuelta, el X queda para arriba y el Y queda como el X o no. Ya, veámoslo. Voy a pegar la imagen. No se pegó la imagen. Hay algo aquí todavía. Creo que a eso se refiere. Sí. Entonces, Queda como una cuadrática triste, como dijo usted. ¿qué pasa si lo vemos al revés, cierto? ¿Cómo al revés? Así. Ahí siempre está la cuadrática arriba y la recta abajo. O al revés, así. ¿Sí? Ahí siempre está la recta arriba y la cuadrática abajo. ¿Sí? Entonces, tratemos de verla al revés, porque así ya sabemos que como que mucho no va a funcionar. Ahora, si la miro al revés, ¿ya? ¿Cuáles serían los límites de integración? ¿De dónde hasta dónde? Como del menos 2 hasta el 2. Ya, pero Ah, ahora no, tengo que mirar estos ejes, Jorge. Como este eje de acá. Profe, ¿Sí? no hay Del 2 al posibilidad de menos 2. que, Dale, Vane, y después le damos la palabra al Ariel. no hay posibilidad de que usted pueda graficarlo, es que así como que me confundo. ¿Cómo? O sea, como que usted grafique cómo queda. Es que si no me confundo con los números. Ah, Y pero eso empiezo, no queda. Pero solamente lo di vuelta nomás. Po. Lo es di que sí, vuelta. pero empiezo a ver el eje X como si siguiera siendo el eje X, no como el eje Y. Ya. Entonces, Entonces, la vamos a cambiar aquí. por favor. Ahora, efectivamente, Vane, este es el eje Y, po, y este sería el eje X. Eso es verdad. Ah, no se invierten. No, pues no invertí, ¿cierto? Di vuelta, Ah, lo di vuelta por ya. completo. Tengo unas cosas medias raras porque me quedaron los negativos aquí y me quedaron al otro lado, ¿cierto? Está medio raro. Pero no lo vamos a tomar en cuenta todavía. Si miramos este eje, miremos este eje. Ya. Ese eje de ahí. ¿Entre qué y qué tendría que calcular la integral? Entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Ah, ya, tú me decís que este es el 2. Creo. Si va de par en par, ¿no? No sé. Entre el 2 y el menos 2, ¿o no? Ya, entre 0 y 2, eso van, eso sí, pues. Sí, esa. Ya. Entonces, y acá habría que calcular. ¿Ya? ¿Qué puntito es ese? Pareciera ser el 3, pero así como que yo segura no estoy. Yo diría Entonces, que el 3 igual. yo diría que el 3, pero ¿cómo puedo decir ya sí, es el 3? Estoy segura que es el 3.
¿Cómo podría encontrar esos Sí, puntos? Justo en la mitad. igual a cero. Las Igualando la intersecciones recta. nuevamente no son rectas, son una cuadrática y una recta. Nuevamente las voy a igualar, pero miren, ahora las rectas están en X y están en X. Entonces, ahora voy a igualar los X, entonces va a quedar punto de intersección, lo mismo. Me va a quedar 4 menos I cuadrado igual a I menos 2. Entonces me va a quedar 0 igual, voy a pasar todo para el otro lado. Entonces me queda I cuadrado más I menos 2 menos 4. 0 igual a I cuadrado más I menos 6. Esa cuadrática tiene dos soluciones. ¿Qué número multiplicado me da menos 6 y sumado me da 1 positivo? 3 y 2. Y el 3. El 2 y el 3. Entonces este tiene que ser positivo y este negativo. Por lo tanto, la intersección es I igual a menos 3 y I igual a 2. Esos son los puntos de intersección, así que perdido no estaba. ¿Sí? Entonces efectivamente es el 3 y ese es el 2. Entonces ahora voy a agregar otra hojita. ¿Cuáles son los límites de integración? Sería de esa, o sea, ¿de cuál? ¿De la que le dije De primero? todo. De todo, de todo. Fíjate que siempre la cuadrática está arriba. Así que perfectamente puedo hacer todo, todo. Entonces sería del 2 al 3, ¿o no? Ya, pero este no es el 3, po. Sería del menos 3 al 2, El menos 3, eso. Ya. ¿o no? Del menos 3 al 2. ¿Sí? Yo lo veo que es del 2 al menos 3, ¿eh? No sé ustedes, siempre lo hemos visto como de derecha a izquierda. ¿O no? Ya, pero, ay, profe. Siempre lo hemos visto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón. Siempre hemos visto los límites para allá. No sé por qué ahora la Vane me estaba mirando, diciendo primero el 3 y después el 2. No sé si me entendí, Vane. Ya, es que, profe, era lo que le decía, como está invertido, ahí me confundo. Por eso estoy tratando de aclarar esa confusión. Entonces, ¿cierto? Siempre lo hemos mirado del 2 al menos 3. Ya, igual si lo hacen al revés, lo único que va a pasar es que el área les va a dar negativa. Ya, no, Aquí es donde yo le decía que se le intercambiaba el signo, porque como empieza del menor al mayor, o sea, el B sería el menor, ya, y que aquí se agrega un menos integral. sí, y aquí es la cuadrática menos la recta, ¿cierto? Porque la cuadrática está arriba. ¿Y la cuadrática cuál es? 4 menos I cuadrado. Menos la recta, que es I menos 2. ¿Y todo eso tendrá sentido escribir aquí por dx? Sería por DI, Sería por dx, ¿cierto? sí. Efectivamente. ¿Ya? Entonces me va a quedar la integral entre 2. Bueno, voy a dar un minuto ahí para que puedan analizar la integral primero. ¿Ya? Porque después resolver la integral es lo mismo de siempre que hemos hecho. Entonces lo único que hice, ¿vale? Fue girarlo y analizarlo. ¿Sí? Lo roté y después lo analicé. Y hice el mismo análisis de siempre, no cambié nada. Profe, Dime. aquí habrían dos integrales con respecto a X con respecto a Y, ¿cierto? No, ¿por qué? Es que estaba leyendo el enunciado y decía integrando con respecto a X e integrando con respecto a Y. Ah, es que Por no, eso, con respecto a X, borrémoslo. Ya, integrando con respecto a Y, porque si integro con respecto a X, no, me queda 4 integrales. Si lo quisiera hacer con respecto a X, tendría que primero calcular esta área. es que Después, podría, o sea, calcular esta área. Y multiplicarla por 2. es que lo que podría hacer con respecto a X es despejar el Y
Claro, pero cuando despejo y aquí, sacar raíz, pero cuando despejo y aplicar raíz. acá, cuando despejo y me quedan dos funciones. Y cuando despejo con respecto a y me queda la que es con más la raíz y la que es con menos la Y raíz. menos. Por eso, Ah, verdad. por eso no conviene. Por eso por ningún motivo en este caso conviene integrar con respecto a x. Me va a quedar horrible de difícil. Ya, ¿Ya? Entonces lo que conviene es hacer esto. Dar la vuelta y mirarla como del otro lado. ya, ¿Sí? perfecto. Y bajo el mismo criterio. Siempre es límite de acá y el de acá. Me quedaron al revés, no importa. ¿Ya? Después es la función de arriba menos la de abajo. La de arriba menos la de abajo. ¿Ya? ¿Vamos bien, Vane? No, Sí, te perdí. ¿Sí? O sea, mi pregunta es por qué no le agregó el signo menos a la integral. Si se supone que aquí es donde el signo lo cambiaría. Ah, no, pues esta es porque primero calculé solo la integral. Ahora, esta integral es la misma. Voy a hacer acá. Primero voy a simplificar lo que está dentro de la integral, vale, ¿ya? Ya, Entonces voy a simplificar lo que está dentro de la integral, y esto es la integral entre 2 y 3, menos 3, de 4 más 2, menos i cuadrado, menos i, más 6. Todo eso por d. Y esto es lo mismo que menos la integral de menos 3 a 2. Si le cambio esto, ahí recién cambio el signo. ¿Sí? Cuando cambio los límites de integración, cambio el signo. Pero los límites de integración sí pueden estar al revés. Ahora, cuando los vuelva a cambiar, para que queden como el más chico abajo, ahí cambio el signo de la integral. Ya, profe. ¿Ya? Entonces ahora resuelvo y me va a quedar menos, que está afuera, y aquí me queda menos i al cubo partido en 3, más, no, menos i cuadrado partido en 2, Profe, disculpe, dime, ¿por qué tiene un menos la integral antes? porque cambié los límites. Ah, Cambié los límites de integración. Antes era de 2 a menos 3 y ahora cuando los di vuelta, la integral cambia de signo. ya, gracias. Ya. Y ahora, para que no me molesten los signos, voy a entrar este signo menos. Este signo menos lo voy a entrar. ¿Ya? Lo voy a entrar para acá, para acá, para acá. Para que no me anden tantos signos por ahí dando vueltas. Se me va a quedar... Profe, Dime. pero ¿no se puede resolver normal sin cambiar los límites? Sí, sí se puede resolver normal. La resuelvo normal y después evalúo al revés. O sea, evalúo. Listo. O sea, me refiero a evaluar así con el del 2 al menos 3. Sí, puedo evaluar del 2 al Sí. 3. Ah, ya. Ah, ya. No es necesario hacer esto, ¿ya? Entonces aquí me queda i cuadrado partido en 2, menos 6i, todo esto evaluado entre el menos 3 y el 2. Entonces me queda 2 al cubo partido en 3, más, más 2 al cuadrado partido en 2, menos 12. Todo eso menos, ojo con los signos, menos 3 al cubo partido en 3, más menos 3 al cuadrado partido en 2, menos 6 o más 12. Entonces, acá me va a quedar Profe, 8, dime, ¿por qué 12 y no 18? porque multiplíqueme. Sí, gracias. Menos 10. Menos 22 tercios me da esto. Y aquí me da menos 9 más. Ya. Y esto me va a dar entonces
¿Por qué me dio negativa el área, Vane? Por el signo. Porque elegimos los límites de integración, ¿ya? Porque aquí la Vane tenía razón y los límites debían haber sido la integral entre menos 3 y 2. ¿Sí? Simplemente eso. Espera, ¿qué? Ahí me confundí. Si se fijaron, me dio un número negativo, no sé si lo ven. Sí, el área no puede dar negativo. El área no puede dar negativa. ¿Y qué fue lo que hice mal? Originalmente, entonces aquí lo voy a anotar. ¿Es porque lo dio vuelta o no, profe? No, porque si lo daba vuelta da lo mismo. Po. Ah, ya. Porque nunca perdí el signo, lo di vuelta, pero el signo siempre lo empecé a usar. Fe de ratas, y no lo voy a alcanzar a corregir, pero originalmente la Vane tenía razón. ¿Ya? La integral debió ser la integral entre menos 3 y 2, ¿cierto? De 4 menos y cuadrado menos y menos 2. ¿Ya? Era esa la integral. Y ahí si hubiese calculado esa integral y no la que yo calculé, me hubiese dado positivo. Pero al fin y al cabo da lo mismo, ¿no? Me va a dar el mismo número, porque como solo el error está en los límites de integración, ¿cierto? El área debería dar la misma. Va a dar 125, pero partido en 6. No menos 125. ¿Ya? ¿Qué es fe de erratas? Como cuando uno hace una corrección, como corrijan eso, como una Ah, ya. pauta de corrección. Y ahora se me olvidó por qué tenía que ser así. Ah, porque acá, ya, siempre es la curva menos la recta. Y después, siempre va de el negativo, va al positivo, cuando quiero calcular el área. ¿Ya? Y yo te dije, no, Vane, no te confundáis, míralo como siempre. ¿Sí? Ya. Entonces cuando es así, siempre empiezo de izquierda a derecha. Así como se invierte el gráfico, se invierte el sentido. Sí, ojo con los, exacto. Si se invierte el gráfico, se invierte el sentido de integración. ¿Ya? Igual se van a dar cuenta si se equivocan en el sentido de integración, porque les va a dar un área negativa, y usted dice, ah, ya, no corrijan todo, ¿Profe? ponen como, profe, me equivoqué en los límites, era al revés, por eso me dio negativa. Dime, Mauricio. Disculpe, ¿cuál era la fe de rata? Que el área me dio negativa. ¿Sí? Sí, pero el cambio era que... Acá yo elegí los límites 2 menos 3, y los límites tendrían que haber sido menos 3, 2. Ah, ya, vale. Si cambiáis los límites, te va a dar de signo positivo. ¿Ya? Perfecto. Y para terminar, algo que no he visto y que me salté, pero revisé, no lo tengo en la PPT, pero que lo habíamos hablado. Era la integración por parte. Integración por parte, pero también habíamos hablado de integrar funciones pares y funciones impares. ¿Sí? Y no está en las PPT, y probablemente como está en el programa, después Adrián lo va a pasar, acá está. Así que lo voy a anotar igual. Eran más cosas la solución. Ya, acá está. Ya. Integración de función par o impar. Ya, primero, ¿habían terminado de copiar o no? Profe, esto que está haciendo, ¿cuándo lo va a subir? ¿La clase o el PDF? El PDF y la clase. Hoy día en la noche. Ese ánimo, Jorge. Ya. Integración de función par. Profe, se está con buen ánimo, se está contando la risa nomás. Ah, ya. Profe se está riendo todo el rato. Que la voz que pone voz como de pobrecito, entonces. Claro. Lo está dando Profe, todo a no reírse, profe. hay que ser serio cuando hay que ser serio nomás. Ya, veamos La serie. don Ariel Serio, vamos a ver entonces la integración de función par e impar. ¿Ya?
Déjate cochino. Ya, entonces, ¿se acuerdan lo que es una función par? Recordar. ¿Sí? Una función es par. ¿Ya? Una función se dice par si f de x es igual a f de menos x. Ejemplo de funciones pares. ¿Sí? Un ejemplo de una función par, f de x al cuadrado. ¿Por qué? ¿Cuánto vale f de menos x? Vale menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado, como es un número negativo en un exponente par, es lo mismo que x cuadrado. Así que ese sería un ejemplo de función par. La función f de x igual al coseno de x. F de menos x es igual al coseno de menos x. Pero esto es igual al coseno de x. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el coseno de pi es menos 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ernesto? Sí, profe. Ya, el coseno de pi es menos 1. Y el coseno de menos pi, búsquenlo en la calculadora. ¿Cuánto te da la calculadora, Ariel, el coseno de menos pi? Me da -1. Menos 1 también. Da -1. Entonces el coseno de pi es menos 1, el coseno de menos pi también es menos 1. El pi es una función par, ¿El coseno de menos pi, profe? ¿sí? También va a dar menos 1. A mí me da otra cosa. Claro. Entonces tenéis la calculadora Pero, en ángulo a lo mejor. Me claro, da 0,99. es Ah, ya, que no tenían ángulos, pues tenéis que pasarlo a radianes. Ahí te claro. da menos uno. Avíspate. Ay, oye. Ya. Se puso modo serio. Lo mismo con Claro. la función x cuadrado, ¿cierto? El f de menos 1 es menos 1 al cuadrado, que eso es lo mismo que f de 1. Las funciones par tienen la característica que son simétricas en el eje x. ¿Sí? La función x cuadrado, la voy a dibujar aquí en rojito, es así. ¿Cierto? Es simétrica en el eje x. ¿Sí? Es como si esto fuera un espejo. ¿Sí? Como si el eje X fuera un espejo. Es simétrica, ¿cierto? Para los dos lados del X se ve de la misma manera. ¿Sí? La función coseno, la vamos a dibujar en azul, el coseno de 0 es 1. ¿Ya? Entonces la función coseno es así. Más o menos. Y para el otro lado es igual. ¿Sí? Entonces esa función es simétrica con respecto al eje Y, ¿cierto? Si yo miro el eje Y para un lado y para el otro, las funciones son iguales, como si estuvieran copia y pega, ¿cierto? Como si esto fuera un espejo. Ok, esas son las funciones pares. Todas las funciones pares tienen esta característica. ¿Ya? Veamos ahora, recordemos cuáles son las funciones impares. ¿Esto en qué curso lo ven? ¿En diferencial o en Mate 1? En matemáticas. Esto yo lo vi en álgebra con mi querida profe. Yo no vi esto en álgebra. Qué patero, Ernesto, no lo vi. No, pero profe, ¿real? ¿Esto lo vimos en álgebra? En esto no lo vimos en álgebra, lo vimos en matemáticas. No, en Real. matemática. Real. Oh, entonces me estoy confundiendo. Ya. Aunque en diferencial también lo pasan, por lo menos en la Adrián lo pasa al principio, como introducción a las funciones. Sí. ¿Cierto? Ya. Y una función se dice impar si f de x es igual a menos f de x. Clásico ejemplo de función impar. ¿Sí? Clásico ejemplo de función impar, f de x igual a x al cubo. ¿Por qué? Fíjense que f de x, ¿sí? ¿Me escribí bien? Sí. No sé si escribí bien lo de la función impar. No, profe, está bien. Es menos la función
original. Sí. Ya, entonces, por ejemplo, f de x, en este caso, es x al cubo. Y menos f de x, no sé si está bien. A ver, déjenme... corroborar la fórmula. Esa es la par. No, ¿viste? Estaba, ahí tenía un... Ya. Este es un menos. Sí, ahí sí. Ya. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Esa es la definición de función impar. Entonces, ¿cuánto vale f de menos x? Esto es lo mismo que menos x al cubo. Pero cualquier número elevado al cubo, y si es exponente impar, va a ser menos x cubo. ¿Sí? Que es lo mismo que menos f de x. ¿Ya? Es el primer ejemplo de impar. Y el otro clásico ejemplo de función impar es el seno de x. ¿Ya? Esa también es impar. De hecho, ¿cuánto es el seno de pi medio? De menos pi medio. ¿Cuánto vale el seno de menos pi medio? -1. Y el seno de pi medio multiplicado por menos 1. Menos 1, porque el seno de pi Menos medio es 1 multiplicado por menos 1. ¿Ya? Ahora. Ya, perfecto. Entonces, las funciones impares tienen este tipo de gráfica. Las voy a graficar acá. ¿Sí? Por ejemplo, x al cubo es la gráfica clásica, esta que está acá. Esa acá. Esa de ahí. No, es al revés. Esa es la función f al cubo, x al cubo. La función seno, el seno de 0 es 0, ¿sí? Y después va creciendo hasta acá, ¿cierto? Es como así. Y acá es así. Entonces, ¿dónde está el eje de, cuál es el punto de simetría con en las funciones impares? Porque las funciones pares eran como un espejo en el eje Y, ¿cierto? En las funciones impares, ¿cuál es el eje de simetría? ¿El eje Y o no? No, es el punto que está acá, el origen, son simétricas en el origen, ¿sí? Tienen ese punto de simetría. Si yo sigo, ese sería el punto de simetría en este caso. Entonces, ¿qué pasa con estas funciones? Tienen cierta característica, ¿ya? La integral entre menos a y a de una función. Si la función es par, vamos arriba, por ejemplo. Si la función es par y yo quiero calcular la integral, el área bajo la curva entre menos a y a, como es simétrica, es lo mismo que multiplicar por 2 una de esas áreas, ¿cierto? Porque son iguales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? Sería 2 por la integral de f de x. Sería 2 por la integral entre 0 y a. ¿Cierto? Si la función es par, porque sería integrar de aquí todo esto, desde el 0 hasta el a. Y después lo multiplico por 2 porque ese lado es el mismo. ¿No vais siguiendo hasta ahí, Vane? Sí, profe. Ya. Y si es impar, ¿qué pasa? Miren, veamos este dibujo. Si yo quiero calcular el área, por ejemplo, entre menos pi medio, no, ese es menos pi, entre menos pi y pi. Una de las áreas, esta
va a ser esa, y otra de las áreas va a ser esa. Entonces, si yo calculo la integral entre menos P y pi, ¿cuánto me va a dar? ¿Se anulan? Se anulan, ¿cierto? Porque esta área me va a dar negativa, pero es la misma que esta me va a dar positiva. Así que va a ser 0 si f de x es impar. ¿Sí? Eso pasa cuando quiero calcular integrales. Entonces, siempre, por ejemplo, que ustedes tengan una integral par, no es necesario que calculen toda la integral, como me decía el Mauricio antes. Profe, pero se nota que son iguales las áreas. Calcule una y multiplíquela por 2. Sí, eso se puede hacer si la función es par. Y si la integral da 0, sí, acá también podría ser, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular esa integral. Ahora, si yo quisiera calcular el área bajo una curva de una función impar, sí o sí la voy a tener que dividir por 2. Y ahora ya no tengo la necesidad de graficarla, porque basta que yo sepa que la función es impar. Ahora, si a alguien le acomoda más graficar, no hay problema. Ya, dejamos hasta acá entonces, y ya la próxima clase voy a grabar, no sé cómo me atrasé tanto. Me falta grabarles integración por parte con integrales definidas, ¿cierto? Cuando hay límites de integración, ¿cómo se hacen las integrales por parte? ¿Ya? Y ya pasamos la próxima semana a otras aplicaciones. Ya vamos a dejar de calcular áreas y vamos a empezar a calcular volumen. Profe, Sí voy a subir siempre subo las grabaciones, pero como siempre les digo, tengo una agenda súper ocupada y normalmente los jueves y los viernes son mis días del terror, ¿ya? Entonces tal vez suba la grabación tipo 5 de la tarde. Dime... Vale, dos cosas. La primera, ¿cuándo es el control? ni idea. Todavía no han fijado fecha. El 24. Están todas las Dale, fechas fijadas. Están todas Está las la fechas fecha. fijadas. Sí. El A mí me 24. parece que es la semana del 24 de mayo. Ya. Y la otra cosa, ¿cómo a qué hora cree que estaría subiendo la guía de la semana? Tarde, tal vez mañana en la mañana. Mañana. Sí. No Ya, creo que... perfecto. Ya. Ya. Que estén súper bien. Nos vemos entonces. Que tengan Pero, excelente. profe, gracias. Cuídese. Profe, le voy a mandar un correo. Ya.